poderes muy importantes de este mundo. Y esto no es conspiranoia, eso es estudiar lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? En concreto, la ideología de género es hecha suya por los grandes poderes capitalistas de Estados Unidos, allá por los años 70 del siglo pasado, como un instrumento para luchar contra el crecimiento de la población. Todos sabemos que en el mundo anglosajón, primero en Gran Bretaña cuando era la cabeza del Imperio Británico y luego en Estados Unidos que le sucede como cabeza del Imperio Mundial, hay una obsesión malthusiana desde el siglo XVIII increíble. Es un mito arraigadísimo de que el gran problema de la humanidad es el crecimiento de la población, ¿no? Y por lo tanto hay un compromiso humanitario, entre comillas, para los que están convencidos de estas cosas, de luchar contra el crecimiento de la población. Esto dio lugar a lo que se llamó a finales del siglo XIX el socialdarwinismo, es decir, una concepción racista de que hay unos humanos que hemos llegado a ser humanos del todo, los sajones blancos, etcétera, y luego hay especies que se van acercando, ¿no? Poco a poco. Eso justificó el colonialismo de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, ante el impacto emocional y racional en el mundo del genocidio nazi, se abandonan los planteamientos racistas y se dan cuenta de que la lucha contra la población debe hacerse de otra manera. No renuncian al ideal malthusiano, pero comprenden que hay que reconvertirlo intelectualmente para venderlo a la opinión pública. Ya no será posible, y especialmente después del proceso de descolonización del tercer mundo en los años 60, imponer políticas de control de la población desde el primer mundo rico como se venía haciendo tradicionalmente. Y se plantea que hay que hacerlo de manera que sean libremente las mujeres las que decidan no tener hijos. Y para eso se plantea que hay que cambiar la concepción del matrimonio, de la sexualidad, de la maternidad, de la relación hombre-mujer, y se elige la ideología de género como un instrumento para eso. Pasa a ser como el gran anticonceptivo mundial, preconizado desde este mundo malthusiano de los grandes ricos americanos que utilizan Naciones Unidas. Estados Unidos en aquellos años era el imperio y mandaba en Estados Unidos como instrumento para esto. Se crea el Fondo de Población de Naciones Unidas, que es la agencia especializada dotada con unos presupuestos increíbles desde entonces para hacer esta política. Y una de las primeras directoras del Fondo de Población lo dijo con toda claridad. Ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo, y están en ello. Esto se va oficializando, como pasa en Naciones Unidas, poco a poco. Cumbre del Cairo del año 94, de Pekín del año 95, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Agenda 2030, y pasado mañana será otro documento y cada vez más. Y eso inspira todas las políticas de educación, de sanidad, de medio ambiente, de mujer, de Naciones Unidas. Y además hay que ser conscientes de que en Europa Naciones Unidas influye poco, solo culturalmente, porque Naciones Unidas aquí no financia nada porque somos el mundo rico. Pero en muchos países de lo que antes llamábamos el tercer mundo, Naciones Unidas financia las políticas asistenciales básicas, la educación, la sanidad, y pronto influye e impone. Por eso incluso el Papa Francisco, hablando de la ideología de género, ha hablado con toda razón de un nuevo colonialismo imperialista del primer mundo que está intentando imponer a cambio de ayuda una revolución cultural, moral y religiosa en el tercer mundo, que es importación del mundo rico frente a la visión tradicional, mucho más femenina de verdad, familiar, etcétera, de la mayor parte de los pueblos del llamado tercer mundo. Y este es un fenómeno universal. Entonces lo vemos en que los debates, yo antes cuando viajaba, sobre todo a América Latina, que viajo mucho a hablar de estos temas, intentaba estudiar al país al que iba, las leyes que había allí, para intentar ponerme al día. Ahora ya no lo hago porque son las mismas leyes que en España, los mismos argumentos, las mismas campañas de opinión pública, los mismos ejemplos los que se manejan. Un poco antes, un poco después, porque los ritmos políticos y de resistencia social a la agenda de género varían según los países, pero es una campaña universal muy bien pensada por otra parte. Hoy día hay que ser capaz de dar una razón razonada de nuestras convicciones. De eso, de explicar por qué la seguridad es tan importante. ¿Por qué es tan importante para tu felicidad personal? ¿Por qué no es indiferente lo que hagas con tu cuerpo y cómo trates el cuerpo de los demás, ahora de jovencito, para lo feliz que puedes ser de mayor? Entonces, todo eso hay que buscar la forma de poder decirlo, de explicarlo, de ilustrarlo. Y, sobre todo en el contexto de la familia, el gran argumento que da credibilidad a esta transmisión de la vieja sabiduría humanista de Occidente sobre el ser humano es la propia vida. O sea, todos los seres humanos, ya lo decía Aristóteles, queremos ser felices.
y por lo tanto nos atrae la gente feliz. Si tú eres feliz, por ejemplo, en tu matrimonio, y se nota, tus hijos no hay que explicarles que el matrimonio es fuente de felicidad. Si tú eres un amargado y un tristón, como le digas a tu hijo que viva como tú, dirá que ni de broma, vamos, que hasta ahí podíamos llegar. Y eso pasa mucho, ¿no? Si hay coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos, entre la palabra y el ejemplo, entre el discurso y lo que se ve en tu cara, eso es muy convincente. Yo creo que ese sentido de la responsabilidad personal, de la trascendencia de nuestra vida, de nuestra palabra, de nuestros gestos para los demás, es algo que hay que reivindicar hoy con mucha fuerza, especialmente cuando los debates políticos son sobre la identidad personal. Cuando los debates políticos eran sobre si había que nacionalizar la banca o no, por importante que sea el tema, bueno, pues chico. Pero cuando lo que se está hablando es, y eso es de lo que se habla en el Parlamento habitualmente, del derecho a la vida, de la sexualidad, de la familia, etcétera, tú estás implicado porque tú estás vivo y das vida, porque tú eres sexuado y puedes hablar de la sexualidad, porque tú vives en familia o no. Por lo tanto, son mis debates y son debates que tienen una trascendencia inmensa para el entorno personal de la gente que te rodea. La política ha devenido personal porque están hablando de mí, de mi hijo, de mi libertad de educar, ¿no? Por lo tanto, yo ahí tengo que implicarme, aunque no sea político, ni milite en ningún partido, ni sea importante en los términos habituales. Hay una frase del Papa Francisco, a mí me encanta, que hablando de estas cosas de la responsabilidad social del cristiano, dice algo así como: no se trata tanto de ocupar espacios de poder donde controlemos lo que pasa, sino de generar dinámicas en el tiempo que producirán Dios sabe qué frutos y que probablemente tú ni los verás. Eso es lo real.